Los ciudadanos deben ser veedores en juicio político a Lasso. La idea de un juicio político para separar a Guillermo Lasso de la presidencia de la República avanza en el trámite parlamentario, después de que el pedido de la oposición se concretara con 59 firmas. Sin embargo, varios sectores de la sociedad civil sienten inquietud por las posibles inconsistencias en el proceso. Santiago García, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, llama a que la ciudadanía sea veedora de un juicio justo contra el Ejecutivo. El economista García solicitó que haya un proceso de control social desde la ciudadanía sobre las acciones que la Asamblea Nacional planea para la destitución del primer mandatario. Juicio político se analizará en el CAL pese a errores en el documento. En las próximas horas se analizará el pedido de juicio político contra Guillermo Lasso, pese a los errores que un grupo de legisladores apunta en el documento elaborado por la oposición. La solicitud pasó a manos de la Unidad Técnica Legislativa. El informe de solicitud provoca dudas legales sobre el proceso por los constantes errores que se habían cometido en la elaboración del pedido. Si esos errores formales son subsanables, no lo definiría la Asamblea, sino que serán parte del análisis que hará la Corte Constitucional cuando tenga en sus manos el pedido, y para eso el Consejo de Administración Legislativa solo necesitan 4 de 7 votos. Lasso anuncia bono para damnificados por el terremoto y estado de excepción en Ecuador. Guillermo Lasso anunció este domingo 19 de marzo que se creará un bono de arrendamiento de vivienda para los damnificados del terremoto de magnitud 6.5 que sacudió Ecuador este sábado 19 de marzo. El jefe de Estado informó además que decreta un estado de excepción en todo el territorio nacional, pero sin restricción de derechos. El gobernante subrayó que no existirá un incremento de impuestos para enfrentar esta crisis. Según Lasso, con esta decisión se facilitará la contratación pública. El mandatario aseguró que su gobierno adquirirá al sector privado casas ya construidas para poder dar soluciones más rápidas a quienes perdieron las suyas. La magnitud del terremoto en Ecuador que se sintió en Machala. Un minuto que parecía una eternidad bastó para que el temblor afecte a zonas como Cuenca, Machala y Guayaquil. En el local comercial se ve cómo aproximadamente en 2 fuertes sacudones acaba con la tienda. En una imagen se ve cómo se desploman unas cajas. Luego se ve las despensas donde todos los alimentos caen al suelo de forma inmediata y en pocos segundos cae todo lo que se encuentra en los anaqueles de comida y se apagan las luces. Impresionante. Tras el sismo de 6.5 ocurrido al mediodía de este sábado y que se sintió en 13 de las 24 provincias del país, se registraron 4 más de magnitudes 4.8, así como de 3.7 y 2 de 3.5, con epicentro en el extremo noreste de la isla Puná, en el Golfo de Guayaquil. Terremoto en Ecuador, número de fallecidos y heridos. El 18 de marzo del 2023 pasará a la historia por el terremoto de 6.5 grados que afectó al Ecuador. El siniestro provocó la muerte de 14 personas, 446 heridos, 19 afectados, 180 viviendas dañadas y más problemas a nivel estructural. El caso provocado por este fenómeno natural instó a que el gobierno del Ecuador active los protocolos necesarios para brindar atención inmediata. El gobierno informó que 12 de los fallecidos se registraron en El Oro, los restantes 2 en Azuay. Servicio Integrado de Seguridad, ECU 911, indicó que registraron más de 400 emergencias a nivel nacional. La mayor parte de ellas fueron en la ciudad de Machala. Declaran emergencia vial en Azuay. Terremoto deja varias afectaciones. Tras la visita del presidente de la República, Guillermo Lasso, a la capital del Azuay, dio a conocer a través de un comunicado de la Secretaría de Comunicación que se declara emergencia vial a Azuay. El sismo de 6.5 grados de magnitud dejó un total de 13 deslizamientos que se registran en la vía Cuenca-Girón-Pasaje, así como por la Cuenca Molleturo, que deben ser atendidos de manera inmediata. El temblor, que dejó más de una docena de fallecidos, afectó considerablemente la vía que conecta a Machala con Cuenca y fueron los conductores quienes compartieron las imágenes de los deslizamientos que se presentaron en distintos tramos. Circulan imágenes de lo que fue el terremoto en Cuenca.
2 personas perdieron la vida. De acuerdo a un último reporte de la Secretaría de Gestión de Riesgos de Ecuador, un total de 13 personas perdieron la vida tras el terremoto de 6.5. Desde Cuenca, capital del Azuay, circularon las primeras imágenes de lo que sucedió tras el terremoto y las afectaciones, entre ellas la pérdida de vidas, y más videos aparecen tras un día de lo sucedido causando impacto. Locales comerciales, viviendas y más sitios resultaron afectados por el fuerte movimiento telúrico que mantiene en alerta a los ecuatorianos. Las ciudades de Machala y Cuenca, al sur de Ecuador, fueron las más golpeadas por el terremoto este sábado 18 de marzo de 2023. Atacan con bombas Molotov y agreden a uniformados en Los Ríos. Fue en Vinces, localidad de la provincia de Los Ríos, donde un grupo de personas no les importó afectar vehículos de propiedad de la Policía Nacional, así como a servidores de esta citada institución. Con bombas Molotov, múltiples automotores, también de propiedad privada, fueron consumidos por las llamas. El comandante general de la policía, Fausto Salinas, rechazó estos actos vandálicos, aunque no informó las razones de estas agresiones. Él se limitó a indicar que los uniformados cumplían con su deber. Los uniformados realizaban un control preventivo por el bloque 1 de la Sergio Toral cuando sujetos en vehículos y motocicletas armados de fusil los interceptaron y los obligaron a bajarse del carro policial. La actitud de testigo en masacre en nightclub de Quito. La noche del viernes 17 de marzo, una masacre se vivió en un nightclub ubicado en Carcelén, Quito. 5 sujetos ingresaron al establecimiento y comenzaron a abrir fuego contra los presentes. Sin embargo, uno de los testigos optó por hacerse el muerto para salvarse. En un nuevo video de cámara de seguridad se aprecia cómo 2 de los sicarios estaban en la puerta de ingreso esperando que el crimen se perpetre. Por su parte, el testigo se camufló detrás de una cornisa y optó por acostarse y fingir su muerte. Después de varios minutos tendido en el piso, incluso presencia la detonación de un artefacto explosivo. Logra pararse y se acerca a verificar el estado de 2 víctimas que estaban a pocos metros de él. Niña murió tras choque de un vehículo contra vivienda en Atucucho. Una niña perdió la vida esta madrugada en un siniestro de tránsito en el sector de Atucucho, norte de Quito. Un vehículo impactó contra una vivienda y en las imágenes se observa cómo quedó la parte frontal del automotor. Esteban Cárdenas, comandante del Cuerpo de Bomberos de Quito, fue quien informó sobre el fallecimiento de la menor. Equipos de la institución atendieron la emergencia. Además, hizo un llamado a conducir con precaución. Al cierre de esta nota, el ECU 911 no ha proporcionado información al respecto. Un plan desarrollado e ilegal que habría secuestrado y deportado más de 300 niños ucranianos a Rusia desde los territorios ocupados y que empezó en febrero de 2022. Esta es la acusación que llevó a la Corte Penal Internacional a emitir una orden de arresto contra el presidente Vladimir Putin. Está prohibido por el derecho internacional que las potencias ocupantes trasladen a civiles del territorio en el que viven a otros territorios. Los niños disfrutan de una protección especial en virtud de la Convención de Ginebra. El Kremlin ha negado las acusaciones de crímenes de guerra, pero no ha mantenido en secreto las transferencias de niños ucranianos a Rusia, describiéndolos como actos patriotas de adopciones de niños abandonados. Al mismo tiempo, la probabilidad de un juicio, mientras Putin permanezca en el poder, parece escasa, porque el tribunal no puede juzgar a los acusados en ausencia. Entre tanto, la OTAN podría pronto tener un nuevo miembro oficial, Finlandia. Turquía anunció este viernes que ratificará la solicitud finlandesa, dejando de lado sus reticencias. Pero aún veta el ingreso de Suecia, con la cual tiene aún contrastes políticos. Le dimos la lista de alrededor de 120 terroristas y les pedimos que nos los devolvieran, pero no nos dieron estos terroristas, no pudieron. Como no hay tales acciones en Finlandia, tuvimos que separar Finlandia de Suecia. Después de Polonia este viernes, también Eslovaquia anunció que dará sus jets MiG-29 a Kiev.
Con este paso estamos confirmando que nuestro gobierno está en el lado correcto de la historia, junto con aliados que están ayudando a Ucrania a proteger su propio territorio y ciudadanos. La mayoría de los aviones eslovacos no están en condiciones de funcionamiento, por lo que su entrega a Ucrania probablemente proporcionaría solo piezas de repuesto y no cambiaría el equilibrio de fuerzas en el campo de batalla. Como un paso significativo es interpretada la orden de arresto contra Vladimir Putin por parte de la Corte Penal Internacional, que lo acusa de deportar ilegalmente niños ucranianos a Rusia. No obstante, esta sentencia pudiera dejar sin cuidado al presidente ruso, dado que su gobierno no se adhiere a la política internacional, según expertos consultados por Voz de América. Es más bien una derrota diplomática y de relaciones públicas, y por consiguiente también una derrota para Rusia desde el punto de vista de su imagen. Sin embargo, dudo que el Kremlin le dé mayor importancia a este evento y probablemente va a minimizarla. Rusia no es parte de la Corte Criminal Internacional, por lo que no reconoce ninguno de sus fallos, ninguno de sus mandamientos, pues eso hace entonces que cualquier dictamen, cualquier resolución de la Corte no va a ser reconocida por Rusia. Sin embargo, ambos politólogos interpretan que para la ejecución de este arresto, Putin debería encontrarse en un país que reconozca la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Él está confinado, no va. Por ejemplo, si él viajara a una cumbre, ¿no? en un país que no sea de los aliados o no sea Rusia, a él podrían arrestarlo. Pero la ejecución va a depender puramente de la cooperación internacional. Por lo tanto, ya ahí entra entonces el juego político, que es una arena en la que el señor Vladimir Putin se mueve con bastante facilidad y mucha maestría. Y bien, decenas de detenidos es el saldo inmediato de las protestas que sacuden Francia en estos momentos. Los disturbios se dan tras la aprobación en la Asamblea Nacional de la reforma de las pensiones impulsada por el gobierno. Miles de personas se manifiestan en varias ciudades luego de que el Ejecutivo forzase la aprobación por decreto de la polémica reforma, pese a la oposición de los sindicatos y otros sectores. La decisión del gobierno de recurrir al decreto abrió la puerta también a mociones de censura. 11 bancos estadounidenses liderados por JP Morgan decidieron depositar $30,000 millones en el banco First Republic, garantizando su solvencia. Esta acción de la banca estadounidense garantiza efectivamente que este banco no caerá en el precipicio financiero al que se acercaba debido al colapso del banco Silicon Valley. Mientras tanto, se habían tomado medidas de emergencia por parte de la Reserva Federal que no habían funcionado hasta este momento. Algunos expertos aseguran que a pesar de esta acción positiva, continúa la desconfianza en la banca. Creo que si observamos lo que ha sucedido en el pasado, desde el Silicon Valley Bank hasta el Credit Suisse, por lo general vemos una venta masiva de acciones seguida de otro día de recuperación. Por eso creo que a estas alturas es difícil pronosticar el comportamiento del mercado y si se cree que tras esta crisis ya están fuera de peligro. A pesar del cierre de la Bolsa de Valores de Nueva York a la baja, los expertos, en este caso Christoph Kleiner, quien es profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de Indiana, asegura que no habría mayores consecuencias en el sistema financiero, pero sí podría verse más regulación. Creo que el principal efecto del colapso de Silicon Valley Bank son más regulaciones gubernamentales sobre los bancos pequeños y medianos. La FDIC puede decidir garantizar todos los depósitos de Estados Unidos, pero con ese seguro adicional, el gobierno también impondrá restricciones y pruebas adicionales a esos bancos para asegurarse de que esos depósitos asegurados estén seguros. Solo el tiempo dirá si esto termina siendo así. Esas personas que vienen a delinquir no son bienvenidas. Las vamos a perseguir y les vamos a hacer, dentro del Estado de Derecho, la vida imposible. Así, el presidente de Chile, Gabriel Boric, endureció su discurso y anunció nuevas medidas para frenar la crisis migratoria que tiene como uno de los puntos neurálgicos la frontera chilena de Colchane con Pisiga en Bolivia, actualmente militarizada. Desde Colchane, el presidente Boric cuestionó a Bolivia. Quienes no tenemos relaciones diplomáticas desde 1978 y que hoy día
no están llevando adelante la reconducción de los ciudadanos venezolanos y colombianos. Sin embargo, la respuesta de Bolivia fue contundente. No existe ningún acuerdo, convenio o instrumento bilateral que genere dicha obligación. Según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Migración en Chile, en octubre de 2022 vivían en ese país cerca de 1.500.000 migrantes en situación regular, pero las estimaciones de la inmigración irregular son más complejas. Las cifras han variado en el tiempo. Nosotros, por ejemplo, en el año 2022 veíamos que ingresaban al menos 1.000 personas diariamente por este sector. Hoy día creemos que están ingresando de 200 a 400 personas migrantes irregulares por sectores alejados, porque ya hay mayor control. Mientras se espera que Estados Unidos derogue el Título 42, las expulsiones express de migrantes continúan durante 2023. En el caso de Guatemala, son más de 4.000 guatemaltecos los que han retornado bajo esta modalidad. Ellos, al momento de intentar ingresar a los Estados Unidos, no pasan por ningún proceso, no son escuchados, sino simplemente son retornados a su país de origen. Uno de los retornados bajo esta medida asegura que migró porque lo que gana en Guatemala no le alcanza para sostener a su familia. Sin embargo, al llegar a Estados Unidos, fue enviado de regreso. Algo estamos luchando la vida, ganando unos 75 de quetzales al día, pero pues no buscamos la mejor vida, pero no pudo. Mientras, la Organización Internacional para las Migraciones espera con ansias la finalización de la medida. Es una medida que no nos gusta, desde la OIM queremos que termine cuanto antes. Y desaprueban la ampliación que tuvo el Título 42 para otras nacionalidades. No queremos ver esa expansión, querríamos ver la finalización de esta medida. Mientras tanto, permanece en revisión la nueva medida anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia, que pretende limitar la migración irregular, pero también las posibilidades de solicitar asilo en Estados Unidos y que reemplazaría el Título 42 a partir del 11 de mayo. Hallar a los desaparecidos de nacionalidad mexicana con el mismo rigor con el que buscaron a los 4 estadounidenses secuestrados por el narco el pasado 3 de marzo, es el reclamo de varias organizaciones en el país. Ojalá con esa misma fuerza y debida diligencia de nuestro gobierno se buscara a nuestras y nuestros desaparecidos en México. Cientos de mujeres salen por cuenta propia cada semana tras el rastro de sus familiares. Delia Quiroa es una de ellas. Busca a su hermano Roberto, secuestrado en Reynosa, Tamaulipas, en 2014. Nuestra total indignación, desesperación, angustia, impotencia y tristeza, así como reprocharle la inacción de las autoridades cuando las familias mexicanas sufren la desaparición de un familiar. Para las buscadoras, la diferencia radica en cuál gobierno está tras la búsqueda. Es una preocupación válida por parte de los familiares de desaparecidos mexicanos, pero por otro lado, México rápidamente dio satisfacción a las peticiones de Estados Unidos. El gobierno mexicano no ha respondido al reclamo público de los colectivos de buscadoras, pero sí al tema de las alertas de viaje a los estadounidenses. Es más seguro México que Estados Unidos. No hay ningún problema para viajar. También se sabe que la relación bilateral se conserva y que ahora mismo pasa por la exigencia de la Casa Blanca de darle prioridad para detener el tráfico del fentanilo. La organización no gubernamental Foro Penal Venezolano asegura que si bien las 13 mujeres encarceladas por motivos políticos representan una fracción pequeña respecto a los 323 hombres, la cifra duplica a la registrada en el año 2020. Carla Carreón, integrante de la ONG Justicia y Perdón, relató sobre lo que considera como violaciones a los derechos humanos de las prisioneras. Bueno, los familiares denuncian que ellas son sometidas a juicios injustos, no hay pruebas, no hay nada que las incrimine y además son sometidas a torturas hasta que escuelen. Además de las 13 encarceladas, otro tipo de violencia denuncia Yorbelis Oropesa y su familia. Ella es esposa de Alcides Bracho, considerado preso político hace más de un año. Por supuesto que me siento víctima de la represión. A nosotros nos quitaron a mi esposo
sin darnos el derecho ni siquiera a defenderlo, porque a las veces que hemos ido al sistema de justicia no han dado respuesta. Además, la activista por los derechos humanos Lisette González asevera que el deterioro en la calidad del venezolano promedio impacta de manera especial a las mujeres. Si bien la emergencia humanitaria ha empobrecido a todos, pues las mujeres cargan con una carga adicional por el trabajo que tienen que hacer de cuidado. Jorge Rodríguez, actual presidente de la Asamblea Nacional, sostiene que se respetan los derechos humanos de los detenidos por motivaciones políticas y condiciona la firma de cualquier acuerdo en la mesa de negociación en México que podría incluir liberaciones de los privados de libertad a que Estados Unidos levante definitivamente las sanciones económicas contra Venezuela. Vengo a denunciar una vez más el ataque, el robo y el despojo de la dictadura de Daniel Ortega. El periodista nicaragüense Aníbal Toruño, director de la confiscada Radio Darío, sostiene que sus cuentas bancarias en Nicaragua fueron congeladas por órdenes del gobierno de Daniel Ortega, tras su participación en un foro internacional. Mis cuentas en el BAC fueron cerradas, bloqueadas, el día 10 de marzo, después de mi comparecencia ante la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aníbal integra la lista de 22 periodistas declarados apátridas, a quienes además se les confiscaron sus bienes y recientemente se les congelaron sus cuentas bancarias, según explica la organización Periodistas Independientes de Nicaragua. La inmovilización de cuentas a periodistas independientes que se encuentran entre los expatriados se suma a una larga lista de atropellos del régimen de Daniel Ortega en contra de la libertad de expresión y la libertad de prensa. Varios de los reporteros han expresado que el dinero que se les congeló de sus cuentas bancarias es producto de su trabajo. Y mi dinero es honesto, es transparente. Hasta el momento ni las autoridades gubernamentales ni el sistema financiero privado se han referido a estas denuncias de los periodistas. En lo corrido de 2023 ya se registran 23 muertes en siniestros por fuego, la gran mayoría causadas por baterías de litio que son usadas en bicicletas y patinetas y que muchas personas ponen a cargar sin supervisión. Se calientan y cuando pues empiezan a botar humo y se tiran, pues no hay ninguna manera para pararlo, para apagar. Nosotros conseguimos que una bicicleta, algo no normal, coge como 30 galones de agua para apagarles el incendio de una bicicleta. Pero estas bicicletas que son de litio cogen como 300 galones. Populares entre repartidores de comidas y bicicletas de turismo, estas baterías que se reencauchan o venden más baratas por internet se han convertido en asesinas. En 2022 fueron la causa de 216 siniestros. Rehabilitar un edificio luego de un incendio es también una tarea tediosa y larga. Hay que sacar demasiados permisos, hay que ver la ciudad, los requerimientos que necesitamos y sí, es más difícil cuando es incendiado. Cuando es reparación es normal, nada más se tira una pared y se pone ahí mismo. Pero incendio sí, se tiene que reparar completamente todo. Legisladores en Nueva York buscan aprobar más leyes para sacar las baterías de litio sin certificación de las calles y restringir la venta de estos dispositivos que no cumplan con las normas de seguridad. Crear estaciones con vigilancia para cargar estas baterías es otra de las soluciones que se barajan. Asaf Safarov, el segundo director del documental nominado al Oscar The House Made of the Splinters, analiza la importancia de destacar la narrativa ucraniana y tragedia de los niños que viven en peligro por la agresión rusa. El objetivo principal para nosotros era como usar toda esta trama, toda esta posibilidad, solo para hablar mucho sobre Ucrania, solo un poco más sobre lo que está pasando en Ucrania por la agresión rusa. Creo que hemos hecho mucho y seguiremos ganando. Nuestro trabajo no terminó ayer con la ceremonia de los Oscar. Nuestro trabajo continúa todavía. La película, nominada en la categoría de largometraje documental, fue rodada antes del inicio del conflicto del 2022. Muestra el día a día de un refugio del este de Ucrania para niños separados temporalmente de sus padres, siguiendo a los menores que allí viven y a los trabajadores sociales que se ocupan de ellos. La película te lo explica todo, todos los sentimientos de las personas que viven cerca de la línea del frente, que viven al lado de
de la guerra, que enfrentan la guerra todos los días de sus vidas, por lo que la película es una buena oportunidad. Pero no solo habla de la película, deberíamos apoyar a nuestros grandes músicos que ahora están haciendo diferentes tipos de festivales o están recaudando fondos en Europa, en los Estados Unidos, para la gente de Ucrania, para el ejército. En su entrevista a La Voz de América, Safarov critica que Navalny, el largometraje documental que finalmente se quedará con la estatuilla por considerar que ese líder de la oposición rusa no se opuso a la anexión de Crimea que Moscú perpetró en 2014. Y bien, feliz día de San Patricio, el santo patrón de Irlanda. Y obviamente no hay mejor lugar para celebrarlo que la capital del país, Dublín. Curiosamente, San Patricio nació en Gran Bretaña, no fue irlandés, fue esclavizado y se convirtió en sacerdote. Se le atribuye haber convertido a Irlanda al cristianismo. Hermosa celebración en donde lo verde predomina. Verde que te quiero verde, como decía García Lorca. Bien, llegamos así al final de esta edición del Mundo al Día desde Washington.